esa brecha. Esa brecha, y cuanto más amplia es esa brecha entre lo que sabemos y lo que queremos hacer, pues nos lleva a muchísima más frustración. Y es la gran diferencia entre colaborar con nuestra mente y ver que nuestra mente efectivamente puede ser nuestro gran enemigo. Y a veces lo que nos ocurre también es que hacemos las cosas en menor escala, nos quedamos nos autocomplacemos, ¿no? Y nos quedamos en esa venta menor, nos quedamos con ese pequeño pasito que es menor al que verdaderamente queremos llegar, porque nos pensamos que no podemos seguir a ese siguiente nivel, ¿no? No voy a cobrar esto que cobran a lo mejor otros porque creo que no soy suficiente. No voy a hacer este lanzamiento porque veo que otros son capaces de, pero yo no soy capaz de. Pensamos que otros tienen otras habilidades, pensamos que otros tienen otras fortalezas y yo no me siento capaz de. Y muchas veces absorbemos conocimiento, y esa brecha entre lo que sabemos y lo que verdaderamente y lo que queremos hacer, pues se va aumentando, ¿no? Porque vas viendo, te paralizas, vas viendo que otros van creciendo, tú vas absorbiendo información, pero ves que efectivamente no estás accionando, no estás tomando acción. Y muchas veces pues estos obstáculos al final son esas creencias limitantes, esos bloqueos que todos tenemos en cierta manera, de una manera u otra, esos bloqueos del emprendedor. Y a veces te haces el distraído viendo esa serie de Netflix que está muy bien, pero pasan las horas. El otro día le hablaba con una persona, ¿no? Pasando las horas, se vio esta persona, ¿no? Toda una serie de estas súper largas de Netflix del tirón, sabiendo que no era lo que tenía que hacer, pero era una forma de mantenerse distraída, de no pensar. Pero en el fondo sabes que no tienes que hacer, ¿no? Y te mantienes en otras tareas porque te da miedo, estás bloqueado o bloqueada en tomar esas acciones que verdaderamente sabes que te van a llevar a ser la persona que quieres ser. Y al final eso es lo que ocurre cuando nuestro mindset, nuestra mentalidad es el peor enemigo, porque va creando una huella, igual que podemos crear esas huellas de soy capaz porque voy tomando acción y vas colaborando con tu mente y vas creando esos neurohacks. Bueno, pues esto también, el postergar, el ir distrayéndote de manera consciente o subconsciente, queriendo o no queriendo, o haciéndote el despistado, el despistada, que no ha estado ahí, pues va creando también una huella contraria, ¿no? Cuando se convierte en nuestro gran enemigo, ¿no? Una huella que te dices, ¿no? Pues soy una persona que se falla a sí misma, soy una persona que no soy capaz, soy una persona que retrasa el tomar decisiones. Y como esto es duro, porque efectivamente todo esto es duro, ¿no? Cuando nosotros a nosotros mismos, y yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Cuando no estamos en el camino o verdaderamente teniendo la coherencia con lo que verdaderamente queremos hacer, obviamente es duro. Y a veces nos creamos estas historias, ¿no? Para sentirnos mejor. Llámalo excusas, llámalo que estás muy ocupado, llámalo que no tienes tiempo, llámalo que no tienes dinero, ¿no? Es más fácil, ¿no? Curar pues esa herida que tenemos para que no nos duela, verdaderamente para que no nos duela, ¿no? Porque verdaderamente tú quieres soñar en grande y como no lo estás haciendo, pues empieza ese bucle, ¿no? Y empezamos a encontrar pues esas excusas. Y esa es la brecha entre donde estás y donde quieres estar verdaderamente. ¿Y cuál es la felicidad verdaderamente? ¿Y cómo puedes luchar contra tu peor enemigo? Que a veces es el mindset, puede ser tu gran aliado y puede ser tu gran enemigo, ¿no? Y por eso a veces se dice, ¿no? Que si no puedes vencer a tu enemigo, pues únete a él. Esto casi es lo mismo, ¿no? El colaborar, ¿no? Con tu mente, saber cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, como un buen enemigo, y verdaderamente colaborar, ¿no? Y ir cerrando esa brecha, ir disminuyendo esa brecha, pero de nuevo conociéndote a ti, conociéndote tus puntos fuertes, tus puntos débiles y también los puntos fuertes y débiles
de tu mindset, ¿no? Porque cuando empiezas a hacer eso, cuando empiezas a colaborar verdaderamente con tu enemigo, que puede ser tu mindset o tu aliado, pues los resultados empiezan a ser por los que quieres que sean espectaculares, convertirte en esa persona que quieres ser. Y lo que sí es cierto es que esa brecha también pues crea esas turbulencias, esos conflictos, ¿no? Esas turbulencias que hemos hablado anteriormente de cuando quieres conseguir algo, pero no hay esa coherencia entre lo que piensas y tus actos, porque hay algo que no está ocurriendo como debería ocurrir. Y ya sabemos, ¿no?, que la mente no permite esas ambivalencias, no permite el tener dos pensamientos, porque ante dos pensamientos contradictorios que no tienen coherencia, pues se bloquea. Y por eso también cuando vemos, ¿no?, a una persona que efectivamente transmite lo que transmite y tiene coherencia y la creemos y vamos con esa persona hasta el fin del mundo, es porque tiene esa coherencia, ¿no? Lo que dice y lo que hace, pues efectivamente están ahí en armonía. Y normalmente hay tres tipos de grandes bloqueos. Yo siempre lo divido en tres tipos de grandes bloqueos y ahora, como siempre, ¿no?, abriremos los micrófonos para ir compartiendo cuáles son esos bloqueos. Yo normalmente los divido en tres, que por cierto los vamos a hablar de nuevo en esta mentoría grupal que os podéis registrar aquí arriba. El día 10 vamos a hablar de mindset, que es una de las puertas que vamos a ir desvelando este gran febrero, este febrero que se nos están abriendo esas puertas a esos portales, ¿no?, de energía. Bueno, pues esa primera puerta que vamos a desvelar el jueves día 10, apuntaros por aquí arriba en este enlace, vamos a hablar del mindset. El mindset como pilar principal para liderar, para impactar en vuestra vida y en vuestro emprendimiento, y lo más importante, para disfrutar con muchos achuchones. Tres bloqueos y ahora me encantaría de nuevo que hablamos micrófonos también para ir añadiendo qué otros bloqueos tenéis, sobre todo también con vistas a esta mentoría grupal, que siempre me gusta pues que esté muy personalizada, ¿no?, en aquellas áreas en las que vosotros necesitáis ayuda y que podéis colaborar o que vais a poder preguntar. El primero, el gran bloqueo que veo, por mi experiencia, es ese tengo miedo porque nunca lo he hecho. Tengo miedo porque nunca he emprendido. Tengo miedo también porque también en el pasado a lo mejor me ha ocurrido cierta circunstancia y no quiero que no me vuelva a ocurrir, ¿no? Porque verdaderamente pues tuve esa situación que a lo mejor embarazosa, o esa ponencia que no me salió bien, o ese producto, ese webinar, ese Facebook Live, esa sala de Clubhouse que a lo mejor no me salió como me gustaría que saliese, o ese libro que escribí y no me salió como quería, ¿no? Entonces suele ocurrir ese miedo a nunca haberlo hecho, o incluso haberlo hecho pero no haber tenido esos resultados como queríamos tener. Y es un miedo a las consecuencias, verdaderamente, a las consecuencias de, y si lo intento otra vez, nunca lo he hecho, y si lo intento no me sale bien, o lo he hecho ya mal, y qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener para mí como líder, como persona, si me vuelve a salir mal, o si no me sale según mis expectativas, ¿no? Y si no me sale perfectamente, ¿no? Que a veces también nos pasa mucho por ese ansia, ¿no?, de la perfección. Y de nuevo, las perfecciones pues no existen, ¿no? El progreso sí, pero la perfección no existe. Luego también hay un segundo bloqueo, como comentaba anteriormente, ¿no? Cuando la mente tiene esa confusión, cuando la mente no tiene clara verdaderamente cuál es tu propósito, cuando la mente no tiene esas instrucciones clarísimas, que los hemos trabajado a la inversa, la ingeniería inversa, los que habéis estado en el taller en enero, los que pertenecéis al club de Alquimia Academy, a los que habéis estado en el reto, que ya terminó el super reto, que terminó el jueves. Por eso lo trabajamos así.
trabajándolo un poco en coordinación con la metafórmula, ¿no? Accionando y utilizando nuestra corporalidad primero. Porque cuando la mente tiene esa confusión y esa incertidumbre de si soy capaz o no soy capaz, pues se bloquea directamente, ¿no? Porque no puede tener esos dos pensamientos ambivalentes, ¿no? Ambiguos. Entonces ante eso pues no hace nada. Entonces por eso es muy potente el trabajarlo desde la corporalidad, el trabajarlo desde esa primera acción para empezar a trabajar con esos neurohacks, ¿no? Y luego el tercer bloqueo es esa confianza, ¿no? Ese algún componente de insuficiencia, de no sentirme suficiente, de ver a otros y compararme con otros y no lo voy a ser suficientemente buena porque esta persona es capaz, ¿no? Porque tiene los recursos, porque tiene el tiempo, porque tiene el dinero, porque tiene el carisma, porque tiene el conocimiento. Nos podemos encontrar todas esas excusas y esos bloqueos de diferentes formas, ¿no? Y cuando existe ese conflicto de confianza, pues empezamos a buscar soluciones, ¿no? Empezamos a buscar soluciones a veces por el puro estrés, a veces por el puro dolor, porque ya sabemos, ¿no? Que nuestra mente pues siempre va a ir hacia el dolor, hacia el placer y huir del dolor, ¿no? Y a veces esa falta de confianza, es curioso, puede llegar a tal extremo de dolor que efectivamente las personas despierten cuando se dan cuenta de que tienen esa sensación de no ser suficientes, no que lo sean, sino que tienen la sensación, esa brecha de sentirse insuficientes. Entonces despiertan, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la camilla del hospital, de ese dolor, y van, ¿no? A veces empiezan a tomar acción pues, para huir de ese dolor que están teniendo, o a veces se levantan de esa camilla del hospital a buscar ese entusiasmo, ¿no? Pensando en esa motivación y esos beneficios que les puede suponer el salir, ¿no? de esa situación. Y esos son los tres grandes bloqueos, porque hemos hablado mucho de colaborar con la mente, pero también la mente ocurre que suele ser nuestro gran enemigo. Y de nuevo yo los resumo en estos tres principales bloqueos, pero vamos a seguir abriendo sala e invitando a que subáis por aquí arriba. Ya han subido por aquí Alain, Marta, Tinoco, Antonio, Sandra, Jessie, y os invito, ¿no? A Olga, a Eddie, a Vanessa, a Alan, a Pilar, a Isabel, a Otto, a Tony, a Diana, a Arlene, un gusto veros por aquí, Porfirio, Jorge, Alejandra, Manolo, Sara y Jesús. Si queréis subir para acá, levantar la mano y compartir, ¿no? Compartir qué es esos bloqueos, cuáles son esos bloqueos que estás teniendo ahora o que has tenido en algún momento y se han convertido en tus peores enemigos para alcanzar tus objetivos, porque solo cuando los hablamos y cuando los reconocemos y los achuchamos y los abrazamos con cariño, porque al fin y al cabo esos bloqueos nos han querido proteger de alguna manera u otra, aunque aparentemente no nos hagan bien. El ego siempre quiere protegernos, aunque verdaderamente nos las esté jugando, pero bien jugada. Siempre es importante reconocerlos y abrazarlos y achucharlos. Así que hablando de abrazar y de achuchar bloqueos y esa parte de nuestro mindset que a veces nos juega una mala pasada, María Pilar, como no podía ser menos, gran colaboradora de la sala y grande achuchadora. Y buenos días. Muy buenos días. Uy, me encantaría achucharos a todos. Mira, yo cuando has empezado con el tema de los bloqueos, estaba pensando, digo, y hay ciertas cosas que, como bien dices, no hacemos, y yo a veces me he preguntado por qué no, si es algo que tienes muy claro, o que te gusta mucho, o bueno, que no te importa, que tú en tu mente no lo tienes, es algo incluso que te gustaría hacer, y digo, pero ¿por qué no? Entonces ya hay un bloqueo al que he
llegado a la conclusión que es el bloqueo de la educación, o de lo que a ti te han ido diciendo a lo largo de tu vida, que claro, si ya tienes una edad, como me pasa a mí, pues se ha quedado ahí fijado durante mucho tiempo y cuesta mucho, o sea, tienes que pensar mucho, cuesta mucho identificarlo y cuesta mucho vencerlo, porque es algo totalmente inconsciente para ti, pero que ahí está, ¿no? A mí que no tengo ningún problema en salir en medios, en hablar, en exponerme en público, pues sin embargo hay muchas veces o hay ocasiones en los que pues no es que me cueste, pero digo, ¿y por qué no hago más esto? Y mi conclusión, por ejemplo, ha sido esa, ¿no? Lo típico que de pequeño te dicen, pues que no seas muy visible, que la gente no te vea mucho, que no te expongas mucho, quizá por esa protección, ¿no? Decir, cuanto más te expones, pues más peligro tienes de que se metan contigo, no sé. Es algo que llevo tiempo analizando y que llevo tiempo buscando esa explicación, y que al hablar de los bloqueos pues he reflexionado y he pensado, digo, pues puede ser esto. Así que creo que el bloqueo educacional, que también es algo interno nuestro, o que nuestra mente está ahí, también lo tenemos que trabajar si queremos cumplir o hacer o conseguir. Y bueno, este es el que os traigo con todo mi amor y mis achuchones. Muchísimas gracias, María Pilar. El de educación, fíjate, y lo dirías porque es esa falta de confianza, o ¿a qué lo ligarías esa parte de educación, María Pilar? O al no ser visible como tal, o falta de confianza, no ser visible por vergüenza, o no ser visible porque no te sientes suficiente por esa falta de educación en algún área en concreto. No es, o sea, no por vergüenza, te iba a decir, tengo bastante poca, tampoco es eso, pero ni por falta de saber, es por esa conciencia o esa mentalidad de no hacerte muy visible, no sé si para que no te perjudiquen o porque no está bien visto pues en cierta, a lo mejor, cultura de padres o lo que sea, el que seas muy visible, ¿no? Esto como es cuando lo típico que decían aquí, mamá, quiero ser artista, ¿no? Pues un poco el ser muy visible en redes o en medios o lo que sea, te ponen más en el candelero, como decían por aquí hace muchos años, en el candelabro, y a lo mejor de verdad que es algo que estoy reflexionando y creo que va por ahí, porque ya te digo, yo no tengo ningún problema, y al revés, me encanta cuando me ha hecho entrevistas en radio y televisión, y es algo que no me cuesta nada exponerme, o el hablar aquí. Hay gente que le da mucha vergüenza, yo, bueno, tampoco tengo ningún problema, pero sin embargo, por ejemplo, y voy a ser absolutamente honesta con todos, mis propias redes, ¿no? Pues no salgo o no me expongo todo lo que debería para que fuesen como más dinámicas o más prácticas, o como quieras llamarlo. Entonces, no sé si es algo de lo que nos han educado, no hagas, y al final tú que lo quieres hacer y no te importa y a veces lo haces, pero no lo suficiente, y analizando dices, bueno, pues mi no hagas a lo mejor no soy, me deja convencer por algo que, bueno, que ya soy adulta hace mucho tiempo y no pasa nada, y al revés me encanta, ¿y por qué no lo hago más? Pues analizándolo, digo, creo que es por ese no te expongas. No sé si lo he aclarado lo suficiente. Sí, buenísimo, el no te expongas, esa visibilidad
¿no? Que, como bien dices, ¿no? Es decir, a lo mejor no es la tuya, ¿no? El tener ese miedo a visibilidad, pero de alguna manera nos inculcan, ¿no? Porque de alguna manera, pues en algunas familias o culturas, ¿no? Está a lo mejor mal visto, ¿no? O quién te piensas, o nos inculcan, ¿no? ¿Quién te piensas que puedes ser, ¿no? Por estar allá afuera, o qué sabes tú, ¿no? Para compartir el conocimiento, ¿no? Y al final, de nuevo, son cosas que nos inculcan, ¿no? Esas creencias que al final nos inculcan pues hasta de pequeños o incluso a veces de mayores, ¿no? Entonces esa visibilidad, ese bloqueo que puede estar ligado, ¿no? a lo que comentaba, ¿no? Esa falta de confianza y a lo mejor no nuestra, sino que nos han transferido, ¿no? Esa piedra que nos han puesto en la mochila a otros de, oye, ¿quién eres tú a lo mejor para salir ahí afuera, ¿no? Y compartir tu conocimiento? Buenísimo, María Pilar, muchísimas gracias. Tinoco, ¿nos estabas dando el micrófono? No sé si querías ir adelante. Buenos días, Tinoco. Sí, muy buenos días. Bueno, pues uno de los bloqueos que también detecto yo es el tema del propósito. El no tener un propósito o un objetivo claro, que es lo que hace que vayamos como una veleta según nos lleva el viento o según nos quiera llevar la vida, ¿no? Cuando no tienes una dirección enfocada, pues al final es uno de los mayores bloqueos en la vida a nivel general porque no sabemos hacia dónde dirigirnos. Buenísimo, Tinoco, el objetivo, que de nuevo hay que ¿verdad? Indagar, como siempre decimos, ¿no? El por qué no tenemos ese objetivo claro, ¿no? El de dónde viene igualmente, ¿no? Porque al final todo lo que hablamos es nuestra mentalidad, podemos colaborar o puede ser nuestra gran enemiga. Y efectivamente esa falta de claridad, todos esos nubarrones, ¿no? Que tenemos a veces al subir a la cima, pues no nos permite ver si vamos por una ladera, por otra o qué cima queremos subir, ¿no? Y el entender, de nuevo al final es el entender, pues de dónde viene todo eso, pues para sanar esas heridas y verdaderamente seguir para adelante. Objetivo claro. Buenísimo, muchísimas gracias, Tinoco. Hola, buenos días, Jessie. Hola, buenos días a todos. Gracias, Nieves, por esta sala tan maravillosa, por el tema de los bloqueos, que yo creo que es uno de los elementos que obstaculiza los avances de los emprendedores, ¿no? Y hay de múltiples variables. Lo que yo he observado y sobre todo, por el área que yo trabajo como consteladora familiar, es que muchas veces en esos bloqueos hay que preguntarse ¿para qué? Porque a veces encuentro en mujeres emprendedoras que tienen todo para ser exitosas y de hecho lo han sido, pero no se sienten bien luego que lo son porque hay un sentimiento de culpa. Y trabajando con ellas lo que observo es las lealtades familiares. Por ejemplo, hay casos donde mujeres que pueden ser exitosas, pero todo el linaje femenino, la mayoría no realizaron sus sueños, no pudieron, siempre dependieron de un hombre, murieron jóvenes algunas, etc. Entonces hay un sentimiento de culpa familiar por esa lealtad y ese amor ciego a la familia que hace que no valores todos tus logros, ¿no? Entonces yo siento, y apoyando mucho lo que dice María Pilar, el tema de las creencias y de los miedos familiares. Tienen una fuerza, ustedes no se imaginan la fuerza que tienen. Y por eso yo he encontrado tanto en las constelaciones familiares esa herramienta que te ayuda a liberarte. Porque eso sí está bien inconsciente, tenemos un inconsciente individual, pero hay un inconsciente familiar que tiene un peso elevado. Entonces, en ese sentido, muchas veces son lealtades ciegas, aquellas ancestras que queremos ciegamente. Entonces, la mejor manera es honrarlas y dedicarle cada éxito que tenemos. Eso es una vía para avanzar. Paso palabra y me tengo que retirar antes porque voy al gimnasio, los quiero mucho. Chao. Buenísimo. Ahí calidad de vida y tus innegociables. Jessie, muy felicidades por seguir enfocada en tu calidad de vida. Qué importante lo que acaba de decir Jessie. Ella lo trabaja en constelaciones familiares. Yo lo trabajo mucho en las heridas del alma, que os lo he comentado en alguna ocasión, y el jueves hablaremos también de las heridas del alma, así que no os lo perdáis, pinchar por aquí a la mentoría grupal del jueves, porque vamos a hablar de ello y os voy a comentar qué es lo que va a pasar en febrero. Pero bueno, suscribiros por aquí si queréis estar en esas mentorías grupales. Yo lo trabajo, hay bloqueos en constelaciones familiares, ¿no? Como bien dice Jessie, están muy ligadas a
a los padres, no necesariamente que vengan de ellos, sino de lo que nosotros hemos interpretado, de hechos que han ocurrido. Y hay ciertas heridas del alma que van en la misma línea paralela, es decir, pues yo puedo adquirir, son formas de trabajar distintas, ¿no? Pero se complementan muy bien. Hay heridas que te vienen directamente de tu padre o tu madre, del mismo sexo, y a veces van en zig-zag. ¿A qué me refiero, no? Pues a lo mejor yo puedo tener una herida de mi padre que a la vez mi padre tuvo de su madre y su madre tuvo de su padre, ¿no? Algunas heridas del alma van en zig-zag y otras van, por decirlo, en paralelo, ¿no? Es una de las formas en las que yo trabajo esos bloqueos del emprendedor, ¿no? Y están la injusticia, la humillación, el abandono, la traición y el rechazo, ¿no? Y unas van en zigzag y otras van en paralelo. Y de nuevo es entenderlas pues para curarlas, ¿no? Que es entender ese origen, el entender, el saber que están ahí, el saber que además que está bien y saber que todos lo tenemos, pero entender el origen para cuidarlas verdaderamente. Y luego pues efectivamente las constelaciones familiares, que son muy potentes, ¿no? Y al final es pues eso, entender de dónde te han venido, entender cómo tú las has interpretado, pero lo más importante es cómo tú las puedes trascender. Eso es lo más potente, ¿no? El saberte, el verte con total libertad de que efectivamente solo tú y solo tú puedes trascender esas heridas del alma que todos tenemos, y la libertad que te da ser consciente que solamente depende de ti. Eso es lo más potente, ¿no? Cuando se trabajan. Muchísimas gracias, Jessie, por compartirlo. Sí, adelante. No sé si Antonio, estabas moviendo micrófono, disculpa. Sí, adelante. Buenos días, Antonio. Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, yo referente a lo de Jessie, pues reafirmo eso, ¿no? Yo conozco las constelaciones familiares también a través de mi mujer, que hubo una época en que empezó a moverse por ahí y ella misma a constelar. Y muchas veces esos bloqueos no es que vengan también de tus padres, pero puede venir de tus abuelos y bisabuelos, y tú en ningún momento no le das nombre porque no lo conoces, hasta que no indagas un poco en la historia de tus antepasados. Sobre todo he visto experiencias, aquí en España el tema de la guerra civil ha producido mucho dolor, y a partir de ahí hay mucho bloqueo que, por ejemplo, en personas como nosotros, que a lo mejor no hemos vivido esa guerra civil, aunque sí los años posteriores, o incluso personas más jóvenes, pues como no entienden qué pasó ahí, como hubo esa falta de comunicación de nuestros padres, abuelos y demás, que no querían hablar del tema, ahí surge mucho el tema de los bloqueos. En especial, yo el tema, así los dos bloqueos más importantes que puedo tener, que son más comunes, que puede ser el tiempo y el dinero, yo sí he detectado ese bloqueo en mis padres y en mi entorno. Lo he comentado ya varias veces. Yo vengo de una familia que, somos agricultores, somos de campo, y ahí, pues, por ejemplo, el hecho de que las personas de campo nunca tienen vacaciones, a no ser que sea un día de lluvia, que no puede ir al campo. Entonces, el estar trabajando de sol a sol, como se dice, aprovechando todas las horas del día, pues al final eso, por ejemplo, ha influido en mí, en el tiempo, ¿no? Porque al final yo me he dado cuenta de que estaba trabajando todo el día, o si no estaba trabajando, ya me inventaba yo algo, o estaba por cuenta ajena y me buscaba un segundo trabajo para cubrir las tardes. Y ahí sí veo, hasta que tú no comprendes esa parte. Y después, en cuanto al problema del dinero, el económico, igual, ¿no? Siempre con carencia, siempre hay que llegar a fin de mes, y ahora da igual que tú estés ingresando 1.000 euros, 2.000, 3.000, 5.000 euros, que siempre tienes que buscar esa sensación de que no llegas a fin de mes. Ya te buscarás la vida para llegar a esa situación, ¿no? Entonces, el comprender de dónde vienen esos bloqueos es muy importante para poder, pues, sortearlo. Y nada, simplemente ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, pedazo de aporte, porque además es que muchas veces no nos ponemos en esos planes estratégicos, en ese emprendimiento, en ese liderazgo,
pero esos bloqueos que tenemos al final lo que nos están frenando, ¿no? Es como ir en la carrera de bici, pero en cierta con el coche, ¿no? Pero tener el freno de mano puesto, ¿no? Pues al final sí vas avanzando, pero mucho más lento hasta que aquello incluso se quema, ¿no? Entonces, muy pocas veces hacemos esa parada en nuestra escalada para verdaderamente el ver qué piedras nos tenemos que quitar de la mochila, que efectivamente podemos traer de esas heridas del alma o esas de nuestros ancestros, ¿no? Entonces es muy importante hacer esa parada y es de los grandes bloqueos efectivamente del emprendedor, ¿no? El saberte hacer esa pregunta, ¿cuál es la gran pregunta de tu vida? Y lo vamos a trabajar en la mentoría del día 10. ¿Cuál es la gran pregunta de tu vida? Porque cuando sabemos detectar cuál es la gran pregunta que nos hacemos constantemente todos los días, os explicaré más, ahí es cuando empiezas a saber cuál es tu herida. Y cuando empiezas a saber cuál es tu herida, pues puedes empezar a sanarla. Y esa es una de las grandes herramientas, ¿no? Que podemos tener en nuestra mano, ¿no? Si la gran herida, aprovechando el ejemplo, ¿no? Que nos ha compartido aquí, nos ha dejado el regalazo Antonio de, ¿no? Pues nuestra pregunta constante es: tengo que estar, o lo que nos decimos constantemente, tengo que estar trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Ahí hay una herida que obviamente hay que saber sanarla, poniéndose en manos de una persona que la sepa tratar, ¿no? El de dónde viene, qué beneficio encuentras trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, porque siempre buscamos un beneficio, buscamos el placer y huimos del dolor consciente o inconscientemente, aunque a corto plazo nos estemos haciendo muchísimo daño. Y es importante el detectarlas, ¿no? Porque si no, pues como decimos en la sala de hoy, bueno, nuestro mindset, nuestra mentalidad puede ser nuestra gran enemiga. Muchísimas gracias, Antonio, por compartir. Y de nuevo, el día 10 lo vamos a hablar en detalle, cuál puede ser esa pregunta de nuestra vida. ¿Quién más quiere compartir un bloqueo que estéis pasando actualmente o que a lo mejor en el pasado os haya bloqueado, valga la redundancia, ha sido vuestro gran enemigo? Arlene, sí, buenos días, adelante. Hola, buenos días, Nieve, y todo el grupo, toda la sala maravillosa. Uno de los bloqueos que yo he podido identificar en mí es el ser realista. Debido a muchas circunstancias de la vida, creces pues con esa creencia de que las cosas buenas no te van a pasar, o pones tus sueños, tus metas demasiado altas y de repente dices que eso no puede ser, eso no va a ser. Y claro, debido a que muchas veces te lo han repetido, te lo repites tú mismo, eso no va a suceder, eso es imposible, siempre vas a la realidad, nadie lo ha hecho o no lo puedes hacer, o nadie en tu familia lo ha hecho, como contaba Jessie. Entonces, en mí muchas veces lo he notado, intento apartarlo, el que me pongo un objetivo, una meta, y digo, eso no puede ser, eso no es real, nadie lo ha hecho, y resulta la verdad que bastante incómodo. Y si me permites la pregunta, Arlene, si nadie la ha hecho anteriormente, ¿significa que tú no lo puedes hacer? Ahora entiendo que sí, que lo puedo hacer, pero me ha costado. Y aún así muchas veces runrunea. Runrunea por ahí porque de nuevo nos tenemos que poner esas gafas de submarinista y dar las heridas, que aprovecho, por cierto, que al gran líder, sabéis que tengo los programas los viernes a la 1 por Instagram en directo, 1 de Hora de Madrid, y este viernes tengo el absoluto placer de tener un cafetito, una entrevista y compartir con vosotros un rato con Ángel López, que es un gran coach que trata precisamente de las heridas con los que yo me he formado, mentor, amigo, y bueno, nos va a hablar muchísimo más también de cómo estas heridas y cómo estos valores nos afectan, ¿no? O nos pueden bloquear en nuestro día a día, y por lo contrario, qué libertad nos dan cuando sabemos detectarlos y sabemos sanarlos. Así que no os perdáis este viernes con un gran amigo y mentor, Ángel López. Muchísimas gracias, Arlene. Alain, buenos días, creo que estabas moviendo micrófono. Sí, adelante. Sí, buenos días, Nieve, y a todos los que están en la sala. Un poco ratificando, al principio estuviste
comentando sobre el bloqueo del conocimiento, y quiero comentarles algo que me pasó hace unos 3 años, más de 3 años. Me encontré una fórmula para crear un hábito. Yo quería crear el hábito porque me gusta la lectura, pero era poco de hábitos. Y pues encontré una fórmula y creé el hábito de la lectura. Y me fui sumergiendo en absorber conocimientos. Tanto fue así que 2 años después había leído más de 35 libros, físicos y digitales, y me di cuenta, hice una analítica y me di cuenta de que había bajado muchísimo mi rendimiento, porque había cambiado el tomar acción por el aprender. Y eso fue algo que me hizo reaccionar y volver a enfocarme en mis resultados, porque habían bajado mucho mis resultados, y era porque había priorizado el aprendizaje, pero no estaba masterizándolo, no estaba aplicando lo que aprendía. Entonces cambié la metodología y esto fue algo que me ayudó. Buenísimo, Alain. Fíjate, el tema del conocimiento, ¿no? Y lo importante que es el tomar acción, porque podemos absorber conocimientos, pero sin tomar acción, ¿no? Se sabe que el 80%, además del conocimiento que absorbemos, sea en esta sala de Clubhouse, en un podcast, en un taller, el 80% no lo accionamos. Entonces, al final, no es lo que sabemos, sino lo que hacemos. Obviamente basándonos en un conocimiento, ¿no? en lo que conocemos, pero al final lo importante es accionarlo, ¿no? Yo siempre recomiendo, después de una sala, de un blog, el otro día lo hablaba con una persona que estaba en la mentoría, ¿no? Pues siempre hacer una matriz, ¿no? Yo siempre hago una matriz después de un taller, después de un curso, después de un podcast, un TED Talk, cualquier cosa que te haya inspirado, ¿no? Bueno, pues con qué me quedo, ¿no? ¿Qué me llevo a mi futuro? ¿Qué quiero en otro cuadrante, ¿no? ¿Qué es lo que necesito o quiero seguir investigando? En otra parte del cuadrante, ¿qué es lo que quiero accionar, ¿no? Y en otro, ¿qué es lo que no me ha servido, ¿no? Y de esta manera, inmediatamente después, pues empiezas a accionar, y cuando accionas, pues efectivamente es cuando empieza la magia. Así que muchísimas gracias, porque ocurre muchísimas veces, Alain, gracias por compartirlo, eso, ¿no? Que absorbemos, ¿no? Voy a compartir 8 tácticas, 8 áreas, ¿no? de que también, bueno, pues pueden ayudar a superar esos miedos. Y sobre todo, el ser conscientes, ¿no? Que todos tenemos ese punto cero, y ese punto cero puede ser hoy, o ese punto cero puede ser mañana. Ese punto cero en el que decides que el futuro es para ti, y eso lo decides tú, no lo decide nadie más, pero es ese poder de las decisiones, ¿no? Y hay ese punto cero en el que tienes que ser consciente, pues puede ser este momento que nos ha compartido Alain, o cualquier momento que hemos ese punto de inflexión que dices, bueno, a partir de aquí las cosas van a ser diferentes, y empiezas a construir ese futuro para que tú quieres, ¿no? Y primero, yo creo que es importante el ser consciente, ¿no? De cuál ha sido tu mapa. ¿Y a qué me refiero? Ese mapa que has estado construyendo hasta toda tu vida, hasta este momento. ¿Cómo ha sido ese mapa? Si tuvieses que dibujarlo, con todas las decisiones que has ido tomando, ¿qué forma tendría ese mapa? A veces yo os he compartido un mapa de la procrastinación, que a mí me encanta, ¿no? Pero ¿cómo sería tu mapa? Si dibujases tú, ¿tendría lagos de miedo? ¿Tendría un río de dudas? ¿Tendría montañas de éxito? ¿Tendría sofás de postergar? ¿Tendría películas de terror? De esos miedos, de esos bloqueos. ¿Cómo sería el mapa, ¿no? Si piensas en lo que has estado recorriendo en tu vida hasta ahora, ¿cómo sería ese mapa para ti? Y luego el segundo, el cómo se manifiesta en tu vida, ¿no? Cuando miras ese mapa, si lo visualizas ese mapa, bueno, el ver, ¿no? ¿Cómo salen esas cosas en tu vida? ¿Cómo representan? ¿Cómo se manifiestan? Ese sofá de la postergar, esa escalada, esa cima del éxito, esa película de terror del miedo, ¿cómo se manifiestan en tu día a día? ¿Qué es lo que
estás permitiendo que ocurra, qué es lo que no estás permitiendo que ocurra, ¿no? Cuando lo empiezas a visualizar tipo foto, ¿no? Como una película que estás viendo, como un mapa de tu vida. Puede que a lo mejor tengas miedo en alguna de esas áreas, pero que sea revelador, ¿no? Cuando empiezas a dibujar o ese mapa de tu vida. Y también en qué áreas de ese mapa, en qué territorios pues no te estás permitiendo moverte. A lo mejor hay alguna selva que te está dando miedo adentrarte en esa selva, en esa escalada, y te estás quedando ahí, paralizado o paralizada. Pero es importante saber qué es el miedo en ti y cómo se manifiesta. Si fuese un mapa, qué ríos, qué mares, qué lagos, qué cimas puede tener y en cuáles estás teniendo esos obstáculos. Y luego hay un tercer paso, que una vez que visualizas ese mapa, también que te des cuenta cómo tu entorno, cómo ese mapa y cómo las personas que están en ese mapa mundi, relacionado un poco, ¿no?, a lo que nos decía María Pilar también, ¿no?, cómo están influyendo en ti el entorno, tu entorno, las personas que hay en ese mapa. Cómo están influyendo en tus acciones, cómo están influyendo en ese miedo al fracaso, cómo están influyendo en tu vida, en lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. Incluso hacerles entender, ¿no?, que saltar al vacío incluso les puede ayudar a ellos también. A lo mejor pueden disfrutar, ¿no?, incluso el saltar al vacío en ese lago que tienes en ese mapa que has visualizado, ¿no? Y también parar el tren, ¿no?, que para saber qué estás haciendo con tu vida, ¿no? En ese mapa, estás recorriendo ese mapa con esos obstáculos, bueno, pues a lo mejor tienes que parar el tren, ese viaje o esa escalada que estás haciendo con tu entorno, con tus socios, con tu familia, con tus relaciones, y visualizar el mapa, ¿no? Y para decidir y ver plasmado qué estás haciendo con tu vida, ¿no? Porque de nuevo, cuando te paras, entras en ese momento de consciencia, ¿no?, que es ese cuarto punto que os quería comentar, ¿no? Que el entorno influye en nosotros, el saber qué nos está condicionando, el hacernos esas preguntas, cómo estoy actuando, cómo me estoy comportando, qué decisiones estás tomando y qué decisiones no estás tomando. Porque no es cuestión de saber lo que es bueno y malo, es cuestión de ser consciente, simplemente ser consciente sin juzgar, pero siendo consciente ya tomando tú la decisión. Y al final la decisión que tomes es la correcta para ti, en el aquí y en el ahora, y puede ser diferente mañana, ¿no? El señor aquí. Dale un segundito, y quito a Arlene el micrófono. Entonces es importante esa conciencia, ¿no? Ser consciente de dónde estás y ser consciente y tú elegir si lo haces de manera consciente o no, el quedarte en esa escalada, o si no te estás tirando al lago porque el agua está fría o porque otras personas te dicen que no te tires al lago, ¿no? Es importante ser consciente. Y luego se salta al vacío, efectivamente, ¿no? Porque muchas veces estamos al tanto de nuestro alrededor. Y el aprendizaje, ¿no?, como decía Laín perfectamente, el aprendizaje, todo lo que aprendemos no se da sin la implementación, sin la acción. Como os comentaba, ¿no?, el 80% de las cosas que aprendemos no implementamos, no las accionamos, ¿no? Yo siempre lo comparo con esa de tirarnos a la piscina, ¿no? O cuando llegamos a la playa después de un año sin haber podido, sin vacaciones, llegas al lago, a lo mejor el agua está fresquito en la playa y te puedes, después de estar un año, decidir quedarte ahí en la hamaca leyendo un libro, que está fenomenal, o por el otro te quedas con el miedo de el agua está fría, y después de un año, después de todo lo que he estado trabajando, el viaje, ahorrar para venir de viaje, me quedo en la orilla del mar, ¿no?, sin tirarme, ¿no? Entonces te puedes quejar y quedarte en la orilla, que está bien si lo haces de manera consciente, o te puedes tirar y jugar con las olas del mar, porque al final disfrutas, ¿no? Y al final es ese salto, esa acción es la que hace que te coloca en un lugar distinto al que estabas, esa acción, o por pequeña que sea, ¿no? Entonces es ese salto al vacío, saltar a la piscina y refrescarte, ¿no? Y disfrutar una vez que estás dentro. Y luego además plantearnos, ¿no? Es
normalmente nos preguntamos qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Bueno, pues si te preguntas qué es lo mejor que puede pasar si me lanzo al mar, qué es lo mejor que puede pasar si subo al siguiente campamento base, qué me espera allí. Y crear tu vacío, ¿no? Tu vacío ideal, ¿no? Esa sensación de vacío de cuando te vas a tirar a la piscina o te vas a tirar al mar y dices, que te da muchísimo respeto. Bueno, pues crea tu vacío ideal, ¿no? A lo mejor tienes que irte metiendo en pequeñas piscinas poco a poco, que para ti es tu vacío ideal, y para luego poder saltar al mar. Pero de nuevo, ¿no? El verte ir accionando, aunque sea poco a poco. Y luego, por último y no menos importante, el imaginarte ese mapa de tu vida, ese mapa que has visualizado, ¿no? Cómo ha sido el pasado, cómo está ahora mismo tu vida, pero imaginarte ese mapa de tu vida a futuro, cómo va a ser, ¿no? Diseñando tu futuro, tu vacío, y diseñando pues todo lo que te gustaría ver. A lo mejor quieres ver un lago espectacular en el que te metas, a lo mejor quieres ver 6 cimas como las de Tinoco que está escalando, a lo mejor quieres ver un tren en el que quieres subir y bajar, a lo mejor quieres quedarte en la playa y ver cómo están las olas y observar mientras llegas a tu isla privada. Pero de nuevo es crear de manera conscientemente ese mapa de tu vida con obstáculos, con quién va a estar habitando ese mapa y cómo vas a ir gestionando, ¿no? todo ese mapa mental conscientemente, y a quién vas a dejar que esté en tu mapa mental, en este planeta que estás creando, esta nueva visión, y a lo mejor que otros habitantes, ¿no? Ya no necesitan estar en este mapa, o si están, pues tú conscientemente vas a gestionar sus expectativas, ¿no? Así que 8 sugerencias, ¿no? Para ser consciente y visualizar y hacer una especie como de foto de tu mapa mental hasta este momento, y de tu mapa mental que tú puedes crear y tú puedes dibujar mirando al futuro, que luego lo compartiré en el grupo de Telegram de Liderazgo 360, que os podéis unir por aquí, a los que todavía no estáis, en mi bio. Y del mindset vamos a hablar esa puerta que vamos a abrir el jueves, de 3 puertas que vamos a abrir este febrero. La primera la abrimos en esta mentoría grupal del día 10, jueves día 10 a las 7 de la tarde, hora de Madrid. Os podéis inscribir por aquí, por este enlace. Vamos a seguir abriendo micrófonos, que nos quedan 8 minutitos, tanto todos los colaboradores que estáis por aquí o los que queráis ir subiendo. Carolina ha subido. Buenos días, Carolina, muchas gracias por autoincluirte. No sé si querías escuchar un poquito más claro aquí arriba o compartir algo con nosotros o preguntar. Sí, buenos días. Hola, Carolina. Buenos días, creo que es para ustedes. Buenas noches, madrugadas por acá, por donde vivo yo, acá en México. México lindo. México lindo, y es festivo además en México hoy, ¿no? Así es, aparte es festivo por el tema de la Constitución, así que pues relativamente, pues aquí estamos, ¿no? Recibiendo el día, preparándonos y sobre todo escuchando a grandes expertos como ustedes. Me queda la parte del mapa mental. Yo creo que es un tema que relativamente en lo personal tengo un equipo de trabajo con el cual muchas de las ocasiones manejamos se pudiera decir este contexto o esta frase de tus mapas mentales, porque luego pasa que ahora, como lo explica usted, quizás a lo mejor yo no lo había visualizado, pero cuando lo tratamos con un colaborador o parte de lo que viene siendo el equipo, pues en automático hablamos de las limitaciones. Cuando utilizamos, por lo menos acá en México o en Nayarit, de mapas mentales, empezamos siempre por el tema de las limitaciones, los miedos y sobre todo lo que en algún momento ellos tienen que superar como obstáculo para poder tener un crecimiento personal. Entonces, cuando hablo de
la parte de liderazgo por parte de nosotros o parte del acompañamiento que debemos de hacer. Muchas de las ocasiones, una disculpa, es que por ahí entran llamadas. En muchas de las ocasiones lo que hacemos es que tratamos de acompañar para que puedan desarrollar alguna competencia, alguna habilidad, pero también esa parte de acompañamiento nos ayuda a nosotros a desarrollarnos y sobre todo en algún momento a permear la experiencia poca o mucha que pudiéramos llegar a tener. Se nos suele dar que empezamos a formar a personas que no solamente, en lo particular la empresa donde yo trabajo es una tienda departamental, pero maneja muchos productos y servicios, pero el enfoque de esto es que desde el primer día en que perteneces al equipo, te damos una bienvenida ya con un sentido de pertenencia. Y nosotros como líderes, y hablo de mis compañeros y en lo particular de mí, tengo aproximadamente como a 50 personas a mi cargo. Y dentro de todo este contexto, estoy hablando que son 50 cabezas que piensan y actúan diferente. Y que aunque quieras llevar como una misma capacitación, una forma dinámica, una misma estructura, o que ya tengas como cierta, se pudiera decir, línea de capacitación que debes de manejar, siempre es diferente, precisamente por el tema de los mapas mentales. Quizás a lo mejor yo ya ahorita lo veo desde otra perspectiva por la forma en que usted lo explica. Sin embargo, cuando ya entramos en contexto en una empresa, insisto, donde son 50 cabezas pensantes de forma diferente, luego suele pasar que no solamente aprendes a desaprender, sino que en automático aprendes a crear y sobre todo a permear algo nuevo. No sé si luego de repente puedo sonar como que no muy clara con lo que digo, pero aquí el enfoque, la intención es que yo creo que el mapa mental que todos nos creamos siempre nos va a dar un crecimiento, y ese crecimiento bueno o malo, porque todo depende, insisto, de las limitantes que uno se quiera poner. Al final de cuentas, como lo dice por ahí la fórmula de Cooper, que dice que el conocimiento es igual a las habilidades, no, el valor es igual al conocimiento más las habilidades por actitud. Esto yo siempre lo manejo con mi equipo y trato de que todos los días, tanto ellos como yo, seamos nuestra mejor versión desde cualquier contexto, desde cualquier situación y sobre todo desde cualquier mapa mental que nos estemos formando y sobre todo de la historia que nos contemos día a día. Buenísimo. Es prácticamente eso y pues muchas gracias. No, gracias a ti, Carolina, muchísimas gracias. He cortado un poquito, pero te hemos entendido bien y el viernes, fíjate, creo que no te vi en la sala, hablábamos precisamente de cuál es la fórmula de tu éxito, porque hacíamos mención a la de Víctor, pero bueno, trabajamos en nuestra propia fórmula del éxito, que aprovecho para decir que la vamos a seguir trabajando y además de manera matemática este jueves en esta mentoría grupal, que os he puesto el enlace por aquí. Y has tocado puntos súper buenos, ¿no? Por un lado, comentabas, ¿no? Esa sensación, bueno, el mapa mental, efectivamente, que al final ese mapa mental que nos vamos creando te ayuda a ese crecimiento porque eres consciente. Cuando tienes tu mapa mental y sobre todo lo visualizas, eres consciente. Al final todo cambio empieza por esa conciencia que bien dices, ¿no? Y ese crecimiento que dices, pues efectivamente empieza cuando te das cuenta, cuando eres consciente, ¿no? Pero normalmente llegamos hasta ciertos años de nuestra vida que no somos conscientes de nuestros mapas mentales, ¿no? Y luego esa personalización que has comentado, ¿no? Efectivamente ese crecimiento cuando tenemos equipos, verdaderamente de nuevo es esa importancia de, bueno, pues efectivamente el saber, no solamente entender, sino también, como bien has dicho, desaprender, pero también saber cómo podemos personalizar el crecimiento de otras personas, ¿no? Porque al final lo que tenemos es que conectar con cada miembro de nuestro equipo, ¿no? Y que encuentres el what is in for me, ¿no? O sea, ¿cómo conecto yo? ¿Cómo puedo contribuir, ¿no? a todo esto que es otro de los puntos que has dicho, ¿no? Ese sentido de pertenencia, que es esas de las 6 necesidades básicas que el ser humano tiene, ¿no? El sentir que perteneces a algo, ¿no?
Entonces has tocado puntos súper buenos, Carolina, muchísimas gracias porque has conectado ahí muchos puntos con todo lo que nos has compartido, así que muchísimas gracias. Bueno, pues nos queda un minutito. Si os parece, bueno, os recuerdo, jueves, mentoría grupal, vamos a hacer tu propia fórmula del éxito, así que Carolina, si tienes equipo y les quieres invitar, compárteles este enlace, cualquier persona a la que quiera asistir, o que si conocéis a alguien que le pueda interesar toda la parte del mindset, una de las puertas, de 3 puertas que vamos a abrir este febrero va a ser este jueves 10, que os pongo el enlace por acá. El resumen lo compartiré luego en un ratito en el grupo de Telegram, Liderazgo 360, que lo podéis ver en mi bio de Instagram. Y como siempre vamos a terminar esta sala bueno, pues con esa palabra, con ese hashtag que nos acompaña hoy lunes y el resto de la semana. ¿Con qué os lleváis? Hablando de aunque sea un 1%, ponerlo en acción. ¿Qué os lleváis el día de hoy de la sala? Yo más que una palabra finalizo con una frase en mente que me gusta mucho, que siempre digo: mejor es imperfecto que perfecto sin hacer. Acción. Buenísimo. Amor y achuchones desde las heridas, desde el mindset, desde donde queramos. Achuchón a todos. Bueno, vamos a ir cerrando sala. Tenemos la frase de Alain, tenemos los amores achuchones desde el mindset, desde las heridas, desde la conciencia. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra contribución. Alain, María Pilar, Tinoco, Antonio, Sandra, Marcela, Marta, Carolina, Vanessa, Isabel, Tony, Yolanda, Jesús, Guiro, Óscar, Claudia, Christopher, Jorge, Alejandra, Valesca, Víctor y Mona Lisa. Nos oímos mañana, nos vemos mañana. Registraros si pensáis que os puede ayudar en vuestro crecimiento a la mentoría grupal del jueves, y mañana nos oímos. Muchísimas gracias por vuestra compañía, por vuestra contribución, y que seáis muy felices hoy lunes 7 de febrero, ni más ni menos. Hasta mañana.